En un país con más de 50 años de conflicto armado, aprendimos que para la guerra se necesitan dos, para la paz nos necesitamos todos. Por eso tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, nosotras, juntos podemos. Diálogo diverso por la paz y la reconciliación. Si bien el diálogo se inicia con el reconocimiento de la igualdad, su punto de llegada, la comprensión, nos hace evidente que el otro, en su complejidad y riqueza, es también y simultáneamente alguien diferente. De esta manera, presentimos en él la presencia de lo extraño, la aparición de la diversidad. Aquí puede decirse con Paul Ricoeur que solamente el reconocimiento del otro como alguien diverso a uno mismo incita al diálogo y a la comprensión. El motor del diálogo es, pues, finalmente, la diferencia que de una manera especial nos interpela. Entonces, a pesar de que se reconocía de que la sociedad civil aquí en Colombia y las ONGs incluidas eran un sector muy activo, muy dinámico, con muchas actividades, esto como que no había tenido pues un impacto mayor en parar la guerra, parar la violencia. 20, 30 años hablando con los mismos grupos, los que piensan igualito, ¿qué van a cambiar? Tienen que hablar con los que piensan diferente, tienen que hablar con los que tienen posiciones opuestas, tienen que buscar aquellos que son más cercanos y que podrían escucharlos dentro de aquellos que son opuestos. Las ONGs han cumplido un papel importante en mediar, en facilitar diálogos en relación a conflictos, y en esa medida, en algunos casos, pues han ayudado a reducir el nivel de conflictos en algunas situaciones y comunidades y grupos, pero también se dice que hay necesidad de reforzar esas destrezas porque no hay mucho, que falta. Las constituyentes locales, los territorios de paz y comunidades de paz, la cantidad de proyectos de educación para la paz, y podríamos seguir multiplicando. O sea, a lo que me refiero es, se ha generado una gran infraestructura para la paz, se ha generado un gran tejido social a favor de la paz, y eso es algo muy importante. Sin embargo, me parece importante ver que hay una serie de virajes en el horizonte de la paz que no siempre son claros. Por una parte, fíjense ustedes que pasamos de una perspectiva más proactiva a favor de la negociación a una perspectiva más reactiva y defensiva centrada en las víctimas. De la posición proactiva de los años 90 se va a dar un énfasis, se lo voy a mostrar ahora, a un trabajo más de las víctimas, una consolidación de las organizaciones de víctimas y una posición más reactiva a ese nivel, más defensiva. Segundo, se pasa de una opinión pública favorable a una salida negociada a una opinión pública favorable a una salida militar. Y fíjense que ese ha sido el dilema de los últimos años. Lo que nosotros constatamos en el trabajo que hacemos en CINEP de seguimiento de las luchas, de la protesta social, de la movilización por la paz, es que aparecen nuevos liderazgos en esa movilización, y que es muy importante tener conciencia de eso, porque esos nuevos liderazgos son los que están permitiendo que se configure
nuevas alternativas en la construcción de la paz. Y yo creo que eso es fundamental, y estoy seguro que ustedes lo han experimentado aquí también en las regiones, o sea, aquí en concreto. Quisiera terminar esta parte llamando la atención sobre algunos dilemas de la movilización por la paz. Hay un primer dilema que ha sido un dilema que ha atravesado mucho al movimiento por la paz, lastimosamente no siempre discutido de manera abierta, y es el dilema entre una perspectiva no violenta y la ley. Es un dilema que ha estado ahí, no siempre discutido suficientemente, y yo creo que es un dilema que atraviesa a la sociedad colombiana toda. En este país, tanto la izquierda como la derecha ha combinado las formas de lucha, es decir, ha favorecido manejo de formas políticas, sociales y también de formas violentas. Y el gran reto que tenemos es, mientras en Colombia no lleguemos a un gran acuerdo nacional para el ejercicio de la política sin el recurso a la violencia de parte de ningún sector, no vamos a poder realmente avanzar hacia una construcción de la paz. Desde las regiones están haciendo el trabajo por construir caminos para la paz y la reconciliación. Yo creo que es desde ahí, creo que les ha exigido y les seguirá exigiendo un enorme coraje, claridades inmensas y una generosidad inmensa, y la patria, siento yo, se salva es desde el trabajo que se hace en las regiones. Como dice el padre Mauricio García, la sociedad civil no está exenta de pecado y no somos perfectos, pero es una responsabilidad de la sociedad civil sanear el espíritu, sanear sus costumbres y contribuir a tener un Estado que realmente garantice condiciones para la construcción de la paz y la convivencia. Bueno, mi nombre es Nicolás, el programa por la reconciliación. Hace 15 días en Cartagena de un congreso mundial sobre agresión, violencia política y terrorismo. Me venía muy preocupado con un asunto que los convoca a todos y se viene a lo que ustedes cuatro acaban de exponer, y es la política internacional. Se dice que no se negocia con terroristas. La intención de ese congreso era definir la categoría social de terrorista a todos los grupos ilegales en Colombia. Entonces mi preocupación es, si nosotros queremos llegar a una negociación, a una resolución básica de conflictos a través del diálogo, ¿cómo podemos negociar si los grupos que están haciendo estas acciones son denominadas terroristas y con los terroristas no se negocian? El término se vuelve ambiguo. ¿Quién es terrorista? Y a veces se extiende hasta, en el pasado gobierno, hasta las ONGs, gente que trabajaba por la paz, ya se los consideraba amigos de terroristas. Entonces, ahí digamos, el límite es complicado. Yo sí creo que se necesita hacer claridad sobre el tema, pero sobre todo se necesita encontrar salidas de ir más allá del concepto. O sea, hay una serie de conflictos y hay unas necesidades. Ha habido países que incluso en el mismo Irlanda del Norte hubo un momento que se los consideró terroristas, sin embargo se negoció. Entonces yo creo que lo que está de fondo es un énfasis político. Pues en el marco de esa iniciativa, de esa acción colectiva, donde somos varios los socios, desarrollamos en los 6 departamentos donde estamos trabajando con todas sus subregiones la consulta pública por la paz. Esta consulta tiene como objetivo empezar, ¿cierto?, a recolectar la voz y las percepciones de la gente sobre las perspectivas y visiones del derecho humano a la paz.
Por eso Piedad les decía, no es una consulta con pretensiones nacionales, pero sí es una consulta con pretensiones regionales para poder recoger un poco y analizar un poco lo que la gente está pensando sobre el tema del derecho humano a la paz. En total en Antioquia se aplicaron 635 cuestionarios. Eso da el 38 punto algo del total nacional. Habría que hacer una aclaración aquí muy importante. Los resultados de Antioquia no se distancian mucho de los resultados nacionales. Hay otro asunto que queremos resaltar en estas concepciones de paz, y es que lo que llamábamos esta mañana como paz negativa, el director del cine nos hacía alusión a eso, la ausencia de la guerra. Ese concepto de ausencia de guerra se ve muy relegado en las respuestas de las personas, ¿cierto? Se concibe más la paz como esa interpretación integral, positiva, donde se necesitan varias condiciones para desarrollarme como persona, que solamente como ausencia de guerra. Uno podría decir que también gracias al trabajo de las ONGs y al papel de la sociedad civil, esa mentalidad en los y las ciudadanas ha ido cambiando. Ya no se habla más, o no se habla ya tanto de la paz como un acontecimiento que pueda precisarse en el tiempo, en el lugar, que podamos precisar las personas, que podamos tomar una foto, sino que se habla sobre todo de la paz como proceso, ¿sí? Hay unos con procesos largos, son procesos que no necesariamente comprometen al Estado o a la sociedad en su conjunto, pueden ser procesos regionales, ¿sí? Y entonces nos encontramos con una situación que es muy extraña para la mentalidad moderna, y es que tenemos tiempos en los que hay guerras que conviven con situaciones de paz, hay incluso situaciones de posconflicto, hay regiones que se caracterizan más por estar en estas situaciones de guerra. Yo estaba muy atento con los resultados de la consulta en el suroccidente colombiano, porque me parece que es como claramente la región, digamos, donde uno puede hablar que hay en este momento un conflicto armado como el que podía existir en otras regiones del país en otros años. Entonces, esta convivencia de situaciones de conflicto armado, de paz, por ejemplo, en las grandes ciudades, de posconflicto, hace mucho más compleja la pregunta o el análisis sobre cómo entendemos la paz, si consideramos que ese derecho a la paz se está realizando o no. Al segundo tema, la vulneración de los derechos a la paz. Tenemos que hay violencia intrafamiliar, hay abuso sexual en niños y niñas, hay falta de gobernabilidad, hay incesto, drogadicción, asesinatos, mal uso de los medios de comunicación. La paz es un horizonte que se da paso a paso. Es un estado de tranquilidad conmigo misma, con los demás y con mi entorno. Es una construcción social. Esto fue pues el resultado de los talleres
del taller subregional del Oriente Antioqueño. Yo resalto de acá que en el Oriente Antioqueño hemos logrado avanzar mucho por la mirada que las diferentes ONG han puesto sobre nuestro territorio. Entonces eso nos ha ayudado a continuar en un avance y en una lucha. Pongo aquí hoy la experiencia de las asambleas municipales constituyentes que trabajamos en nuestros municipios, cómo ahí logramos construir esas agendas ciudadanas. Entonces eso es lo que debemos de continuar. Tenemos que luchar porque nuestros líderes perdamos el miedo y asumamos esos espacios de decisión local para poder avanzar y no esperar que otros decidan por nosotros, porque si no, entonces nosotros no podríamos continuar avanzando en la búsqueda de esta reconciliación. Para todos es bien sabido que en Urabá han venido asesinando a los líderes a lo largo y ancho del país, pero en Urabá las personas que están poniendo la cara y que están reclamando por las tierras, por sus víctimas, por sus desaparecidos, están siendo asesinadas. ¿Qué obstaculiza? La cultura autoritaria y excluyente que valida y reproduce la violencia para el trámite de los conflictos sociales y personales. Las secuelas que deja la violencia de los grupos armados y que no se han tramitado o superado. Las estructuras de poder ilegales que se mantienen. La conformación de nuevos grupos armados al margen de la ley y el incremento de las actividades delincuenciales. Falta de conciencia crítica de la ciudadanía y la debilidad o ausencia de la participación ciudadana. Que se promueva la participación de las mujeres en espacios de decisión, que se cree un modelo educativo que incluya el conocimiento y respeto por los derechos humanos, promover programas que incluyan el desmonte de la cultura patriarcal, violenta, agresiva, injusta e inequitativa con los seres humanos y con la naturaleza. Continuar en los municipios con la reconstrucción de la memoria y la búsqueda de la verdad, para que todas las personas afectadas, incluyendo víctimas y excombatientes, aporten a la reconstrucción del tejido social. Bueno, el grupo estuvo conformado por 24 personas. Lo primero que ellos resaltaban es que hagamos incidencia entonces en la elaboración de programas de gobierno, de candidatos a alcaldía y gobernación, sobre todo teniendo en cuenta aquellos municipios que tienen planes de vida para la reconciliación o que tienen propuestas elaboradas con la comunidad en algún momento de proyectos urgentes, necesarios que crean que se deben incluir para que los pacten con estos candidatos. Igualmente, hacer incidencia más adelante en la aprobación del plan de desarrollo municipal y en el plan de desarrollo departamental. Se rescatan las escuelas de formación ciudadana, se cree que son importantes, de que la gente aprenda a conocer sus derechos y los exija, porque decían ellos que si uno no conoce los derechos pues es muy difícil exigirlos. Entonces, en esto de formación hacen una propuesta concreta, y es que en las instituciones educativas se trabajen mucho en valores, se trabaje mucho en la formación pacífica de conflictos. Que los candidatos tengan sentido de pertenencia y respeto por las víctimas, que haya sanción para quien se aproveche del dolor de las víctimas para hacer política. Hay que darle a conocer las cifras de víctimas, desplazados, desaparecidos, etcétera, a los candidatos para que conozcan la magnitud del problema. Hay que hacer pedagogía electoral. Es importante darle a conocer a las personas y organizaciones los candidatos y sus propuestas, con el criterio de que si las comunidades se organizan mejor para participar en elecciones, obtendrán mejores representantes y mejores gobernantes. Hay que implementar medidas
antes de las elecciones que permitan establecer acuerdos más serios con los candidatos y los partidos y buscar mecanismos de sanción a quienes incumplan a través de campañas amplias de sanción y de denuncia social o de desprestigio. Darle formalidad ante notaría a los pactos electorales y a las agendas ciudadanas para tener algo formal desde donde reclamar. Hay que avanzar en la protección de las víctimas y la reivindicación de sus derechos. Capacitación local sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y las herramientas institucionales locales para garantizar derechos de atención y de protección de la vida de las víctimas. Promover la elección de candidatos a puestos públicos comprometidos con agendas locales por la reconciliación que contengan garantía de derechos de las víctimas, reintegración de excombatientes y propuestas claras para la superación de la pobreza. Primero, realizar un diagnóstico sobre la situación de paz y derechos humanos que sustenten la agenda, que deba ser concertada con candidatos a través de asambleas y eventos públicos para que queden incluidos en los planes de gobierno y planes de desarrollo. También generar empleo para los reinsertados, protección para los defensores de los derechos humanos, destinar presupuesto para la capacitación de los líderes. Conformación de veedurías ciudadanas para ejercer control de ejercicio electoral y frente al ejercicio de la administración pública. Inclusión de las agendas de víctimas, apoyos a comités en los programas de gobierno con presupuesto municipal y departamental. Formación, asesoría en derechos y asuntos legales para las víctimas, servidores públicos y comunidad en general. Implementación de formación política y gestión pública para candidatos a corporaciones públicas. Creación de una comisión de la verdad y memoria histórica en el presupuesto que sea adoptada como política pública. Seguimiento a la política antinarcóticos para controlar su influencia en la coyuntura electoral y en la formación de grupos armados en el territorio.